¿Practicaron los incas la frenología mucho antes de que fuese inventada? Hoy veremos si la antigua ciencia de la frenología puede explicar mejor para qué realmente los incas y preincas se hacían deformar sus cráneos. Paltauma, el secreto de las deformaciones craneanas. Y también los cráneos deformados, objetos que prueban fehacientemente que la deformación craneana fue una costumbre muy difundida. Entre 1927 y 1928, el arqueólogo peruano Julio C. Tello halló en Paracas un conjunto de cráneos, los cuales, a pesar de su gran tamaño, no poseían signos de haber sido alargados artificialmente, como sí ocurre con otros cráneos similares. Y en este video intentaré descubrir para qué servían cada uno de los distintos tipos de deformación craneana, como el cuneiforme, el tabular, el circular y el bilobular, y que a su vez se diferencian si son cráneos erectos u oblicuos. Durante aproximadamente un año, las cabezas de los recién nacidos fueron vendadas fuertemente con tiras de piel de llama, lo que obligó a sus blandos cráneos a crecer hacia arriba. Para empezar, el cronista Juan de Betanzos menciona que los orejones, es decir, los nobles incas, tenían el cabello corto y los cráneos alargados y erguidos, tal y como los dibujó el cronista Guamán Poma de Ayala. Luego, Pedro Cieza de León, en su crónica, comenta que a los recién nacidos les deformaban los cráneos con 2 tablas hasta los 4 o 5 años, dando como resultado cabezas alargadas, anchas, frentes o nucas hundidas, etc. Y prueba de ello los dibujos de Guamán Poma. El cronista Guamán Poma de Ayala, en uno de sus libros, hizo un dibujo muy detallado de la forma que tenía la cuna con la que los coyaguas deformaban la cabeza de sus hijos. Por su parte, el cronista Garcilaso de la Vega menciona casi lo mismo que Cieza de León, pero agrega que a los que tenían la frente ancha o la nuca plana les llamaban paltauma, que en quechua quiere decir cabeza aplastada. Más términos nativos para los distintos tipos de deformación craneal se hallan en el vocabulario aymara de Ludovico Bertonio y en el diccionario quechua de la Academia Mayor de Cusco. En ambos se refieren a cabezas alargadas, redondas y aplastadas. Eso sería el Homo sapiens sapiens Paracas, y el que vemos al lado de un español, el Homo sapiens sapiens. La costura sagital en la frente de un español y sin costura sagital el otro cráneo. Me lo robé esto de mi amigo Roosevelt Moyo, le mando un saludo en Carricama. En los dibujos del cronista Guamán Poma podemos observar las cunas que servían para deformar los cráneos de los bebés, y también podemos notar que cada nación del Tahuantinsuyo poseía su propio tipo de deformación craneana. Guamán Poma también dibujó esqueletos incas, cuyos cráneos parecen tener características similares a las de los cráneos de Paracas y a otros cráneos alargados. Esto demostraría que Guamán Poma era muy meticuloso al momento de hacer sus dibujos. Eso se encuentra en todas las razas del mundo, pero hay otra que viene de acá para acá. Esa se llama el hueso de los incas. Solamente en los Andes del Perú se da. En un capítulo de su libro dedicado a los cráneos, Rivero y Schudi determinaron que los chinchas, aymaras y huancas tenían distintos tipos de deformación craneana, además de referirse al característico hueso inca. Una clasificación similar nos la muestra Leonidas Bernedo Málaga en su libro, y agrega que la práctica de deformaciones craneanas tuvo su origen en la región amazónica, y que luego los quechuas y aymaras aprendieron a imitar fielmente esta costumbre. Las radiografías tomadas por el Dr. Arias y su colega Josefina González Díez muestran cómo un ritual andino llamado deformación craneal
Era una marca tribal de la gente del Imperio Inca. Para terminar, en este artículo del Ministerio de Cultura de Chile vemos otra clasificación de cráneos deformados. Luego, aunque se cree que en el Capacocha los incas obligaban al pueblo a ofrecer a sus hijos en sacrificio, los niños hallados en el Yuyayaco podrían demostrar que la nobleza incaica también tenía esta obligación, ya que las radiografías de los niños muestran que tenían el cráneo alargado como los incas. En fin, para más información pueden revisar estos videos. Dentro de la frenología, otra ciencia en expansión durante el siglo XIX, se atribuían a la cabeza alargada las características positivas, mientras que suponía que las características más negativas eran propias de la cabeza redonda. La frenología, desarrollada por el neuroanatomista alemán Joseph Gall, proponía que el carácter, la personalidad, virtudes y defectos de la gente podían ser determinados por la forma de sus cabezas y rasgos faciales. Posteriormente, otros anatomistas como el sueco Anders Retzius también creían que la gente podía ser clasificada según la forma de sus cráneos. Así, por ejemplo, se creía que la gente de cabeza alargada podían llegar a ser científicos y los de cabeza redonda, criminales. En el cráneo del africano, la zona asociada a la sumisión es mayor que en cualquier otra especie humana o subhumana del planeta Tierra. El criminólogo italiano Cesare Lombroso también creía que los delincuentes podían ser identificados por sus cráneos y que además presentaban comportamientos similares, como ser impulsivos, insensibles, vanidosos, viciosos, etc. Ahora, el problema con la frenología empezó cuando algunos países la usaron para justificar el racismo y la eugenesia. De allí que la ciencia moderna desacredite a la frenología, aunque quizás la política y la religión contribuyeron con su difamación. Para ver cómo es una persona hay que saber a qué animal se parece. Que ese parecido lo tenemos porque en realidad tenemos los instintos de los animales, las costumbres. El artista mexicano Sergio Jaubert dominó la fisionomía, que junto con el Mian Xian y la morfopsicología son prácticas similares o derivadas de la frenología. Y la técnica de Sergio consistía en comparar rostros humanos con animales. Por su parte, la morfopsicología propone que las virtudes y defectos pueden ser identificados según la forma de la cabeza y la distribución de sus 3 zonas faciales. En fin, si desean saber más sobre estos temas, les recomiendo ver estos videos. Podrían ser del mismo lugar, pero pertenecer a familias diferentes o con funciones distintas, porque las deformaciones craneales también se comparaban al tipo de funciones que la gente tenía. Respecto a una posible forma de frenología inca, Ciesa de León comenta que la deformación craneana servía para mejorar la salud y la fuerza. De allí que en los dibujos de Guamán Poma, los oficios parecen estar asociados con los tipos de cráneos. Justamente, el cronista Diego de Landa dice que los sacerdotes mayas determinaban el nombre y oficio de los niños según su tipo de deformación craneana. Esto podría relacionarse con el Rutuchicui de los incas, es decir, el primer corte de pelo. Cuando era solo una bebé, el cráneo de la niña del rayo fue vendado entre 2 tablas por meses. La fuerza de las tablas presionó el hueso occipital frontal hacia adentro y hacia arriba. Por su parte, el cronista Pachacuti Yanqui afirma que los incas mandaban atar las cabezas de los niños para que no fuesen osados ni rebeldes como los de cráneo largo y redondo. Y según los dibujos de Guamán Poma,
se referiría a los chinchas. Más adelante, Pachacuti dice que a los niños de las naciones anexadas al Incario les alargaban la cabeza y les hundían la frente para que sean más obedientes. Según esta descripción, el tipo de deformación coincidiría con el cráneo huanca. Este tipo de cabeza se consideraba el característico de un científico, realista y crítico, analítico y objetivo. Otra posible referencia explícita a la frenología en tiempos del incanato la vemos en un dibujo de la crónica Copacabana de los Incas, donde los cráneos de la pareja divina Huiñata y Huiraca parecen indicar las secciones frenológicas. Pero en este libro, el historiador Leonidas Bernedo Málaga sería el primero en proponer que las deformaciones craneanas incas y preincas se hacían con fines frenológicos y no por simples costumbres estéticas, como en otras partes del mundo. A los 15 años desarrollan las neuronas cerebrales. Ellos sabían de eso, entonces entablillaban a los niños para que desarrollen la masa encefálica. Y llegaban a los 18 o 20 años prácticamente duplicando la masa encefálica. Así, el historiador explica que con el desarrollo o atrofia de ciertas regiones del cerebro, era posible hacer más listos a unos y más fuertes a otros. Justamente lo que decía el cronista Pedro Cieza de León. Pero volviendo al libro, allí dice que a los sacerdotes guamautas les alargaban el cráneo y a los militares les aplastaban la frente. Estos ejemplos serían la prueba de que los incas no solo conocían la frenología, sino que sabían cómo manipularla para su beneficio. Por ejemplo, bilobular, fronto-occipital, piramidal, de diferentes formas para, por presión craneana, desarrollar los sentidos de la vista, el tacto, la lógica, las matemáticas. Ellos programaban prácticamente a los científicos, ¿no? Según un artículo de la Universidad de La Plata de Argentina, las deformaciones craneanas también modificaban el rostro y el foramen magnum, lo que prueba su vínculo con la frenología y que quizás sí sabían cómo modificar el sistema nervioso. Ahora, aparte de los cráneos, creo que los huacos retratos, estatuas y dibujos incas podrían ayudar a comprender mejor el pasado andino, ya que al ser tan detallados, pueden ser analizados con la frenología, la fisionomía y la morfopsicología. Esta sería la típica de un brutal delincuente, con una reducida inteligencia y pésima moral. Si la bóveda del cráneo está en punta, nos afirma una mayor espiritualidad y conexión con lo adimensional. Según la frenología, las virtudes y defectos del observador y el atávico podrían explicar mejor las habilidades matemáticas y militares de los chinchas, y el por qué ellos y los huancas terminaron aliándose a los españoles. Otro ejemplo lo vemos en los dibujos de las órdenes religiosas, donde Guamán Poma pareciera que aplicó la morfopsicología, ya que a los frailes bondadosos les dibujó cabezas puntiagudas, mientras que a los frailes desalmados les dibujó cabezas redondas. Uma es agua, porque es cabeza, como y mancha significa pensar, meditar, reflexionar. Para concluir, aplicando las técnicas filológicas de mi libro Unku, podemos deducir que hay palabras quechuas y aymaras que hacen referencia a la frenología, como Uma y Unu, que asocian la cabeza, el pensamiento y la memoria con el agua, quizás por su adaptabilidad o porque el cerebro es 70% agua. Yuya, por su parte, parece indicar que la memoria puede verse en el rostro. Bueno, si desean conocer más sobre estos temas, les sugiero buscar estos videos en estos canales. Alza un poquito la cara, voltea hacia acá, hacia el frente. Siempre se le perdía la que más quería y hacía unos escándalos tremendos. Ah, me estás asustando, es que sí es cierto. Sí, es cierto. Según mi amigo Anucara, los brujos adivinan viendo el cráneo de la gente.
tal y como lo hacía Sergio Jaubert, quien hasta con fotos podía adivinar varias cosas. Y quizás por eso la gente cree que las fotos pueden robar el alma. Luego, en el drama quechua Ollantay, se menciona que el Wilcauma podía adivinar los pensamientos. Y tal vez su variante Willahuma, cabeza que avisa en quechua, se relaciona con la frenología, es decir, saber hacer hablar a la cabeza o leer la mente. Les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. Slytherin, Hufflepuff, pondré en Gryffindor. A propósito de brujos y adivinos, en la saga de Harry Potter es posible que el sombrero seleccionador midiera los cráneos de los estudiantes para ubicarlos en sus respectivas casas. Por su parte, en Star Wars, los serianos poseían 2 cerebros dentro de sus cráneos alargados. Luego, similar a como los clones desde bebés les insertaban un biochip que los hacía más obedientes, a los bebés de las naciones anexadas al Incario les deformaban sus cráneos para que fueran más obedientes. Y encontraron que el software confundió a 28 legisladores con personas que habían sido arrestadas, pero además el 40% de ellos eran afroamericanos o pertenecían a minorías étnicas. Si bien la ciencia moderna tacha a la frenología de racista, es irónico que actualmente los sistemas de reconocimiento facial estén programados con algoritmos racistas. Y quizás la función de avatar de Facebook tenga fines frenológicos. Por otro lado, es curioso cómo ahora se miden los cráneos de los bebés para detectar deformidades, como la escafocefalia, braquicefalia, plagiocefalia, etc., y corregirlas con cascos ortopédicos, mientras que en el pasado era al revés, ¿o no? La imagen estereotípica de los vikingos es la de terribles guerreros de piel blanca, cabello rubio y ojos claros. Sin embargo, un nuevo y extenso análisis genético publicado en Nature sugiere que esto pudo no ser el caso. En el Valle del Colca, actualmente ya solo se puede diferenciar a los coyaguas de los cabanas por el tipo de sombrero. Pero, según estas fotos, aún habrían personas de origen andino que tienen el cráneo considerablemente alargado. Ahora, sobre los cráneos pelirrojos de Paracas, hay quienes creen que eran de origen europeo o hasta vikingo, pero según un estudio del genetista danés Eske Willerslev, los vikingos no tenían el cabello rojo, así que los Paracas no podrían descender de ellos. Tiene la fontanela abierta o la mollerita en forma de estrella, eso se cierra al año de nacido, pero él tiene dientes de adulto, no es un niño, es adulto. Finalmente, según algunas crónicas y tradiciones orales, es posible que el Inca Manti Cápac haya pertenecido a la misma especie que la momia Huayqui de Andahuaylías, puesto que ambos comparten características anatómicas muy similares, como el nacimiento prematuro y superdesarrollado, la dentadura completa, huesos delgados, etc. Si desean profundizar en alguno de estos temas, les recomiendo buscar estos videos en sus respectivos canales de YouTube. ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto. ¿Cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Si quieren descubrir más enigmas del pasado andino, les recomiendo adquirir mi libro Unku y los libros Matemática Inca, Yachay y Antigüedades Peruanas. También pueden tomar el test virtual para descubrir su animal totémico, al cual ahora implementaré con la fisionomía y la morfopsicología. Los interesados pueden escribirme a mis páginas de Facebook. También no olviden visitar y suscribirse a mis otros canales de YouTube. Y si desean apoyar el canal, les dejo mi código de Yape. A diferencia de la frenología, las deformaciones craneanas precolombinas tuvieron varios ciclos para perfeccionarse. En fin, en el próximo video hablaré sobre las trepanaciones craneanas.
Así que hasta entonces, Tupananchis, come up.